Bueno, un tema más grato es recibir a la doctora Liliana Reales, profesora en la Universidad de Santa Catarina, en la isla de Florianópolis, sur de Brasil, y desde ese sur de Brasil, una gran difusora de la cultura argentina que puede aparecer en una embajada rumana hablando de Di Benedetto, por ejemplo, de Antonio Di Benedetto. Hola, Liliana, ¿cómo estás? Hola Gabriel, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo Buenas noches, están? buenas noches. Yo bien, buenas noches. Hoy, hoy usamos el singular porque estoy solo, pero Ajá, acá, dando batalla en un día feriado. Eh, sí, bueno, como dije, la doctora Liliana Reales es una mendocina que desde esa Universidad de Santa Catarina, perdón, este, ayuda a conocer a Antonio Di Benedetto, porque este libro que presentaste, Escritos del Exilio, textos desde Madrid, 1978-1983, y que estoy mostrando a cámara, con cierta suerte, parece, ayudado por el operador, ha salido el mes pasado por la editorial Adriana Hidalgo, ¿no es cierto? sí, exactamente. Es Y un libro, sí, decime. no, no, no. Sí. Es un clásico que yo la interrumpa a Liliana, así que por favor no lo permitas porque estamos al aire. En las conversaciones privadas, sí, pero hoy no. Entonces, Sí, sí. contanos un poquito sobre este texto que apareció el mes anterior dentro de las jornadas Di Benedetto. Sí, exactamente. El mes pasado estuvimos en unas jornadas muy intensas en Buenos Aires y después en Mendoza en homenaje al centenario de Antonio Di Benedetto, que nació el 2 de noviembre de 1922. Bueno, para esa ocasión, además de unas jornadas muy bonitas organizadas por la editorial que publica Antonio Di Benedetto, que es Adrián Hidalgo, en Buenos Aires y también en Mendoza con la participación del gobierno, o sea, fueron jornadas que el gobierno de Mendoza organizó para homenajear a su escritor mayor, que es Antonio Di Benedetto, claro. Bueno, este libro es un libro que venimos preparando hace un buen tiempo, ¿no? Unos 2, 3 años, y que reúne una selección de escritos que Antonio Di Benedetto escribió para la prensa, principalmente para una revista que existió, ya no existe más, en Madrid, que se llamó Consulta Semanal. Uh-huh. Esos escritos no se conocían, inclusive hubo gente, investigadores, que pensaron que Antonio Di Benedetto había publicado algunos textos en esa revista, en Consulta Semanal, porque la verdad es que él firmó con su nombre algunos textos, más o menos unos 40 y tantos, ¿no? Uh-huh. Pero un ex alumno mío, a quien yo le dirigí la tesis de doctorado, viajó, gracias a una beca que le otorgaron aquí en Brasil, a España a hacer una investigación, y yo le pedí que tratara de conseguir esos textos que había publicado Antonio Benedetto en España. Él es, A él es mí, Mauro Caponi. Mauro Caponi. Uh-huh. Mauro Caponi ahora es doctor, se Sí. recibió de doctor, tiene su título de doctor, y él tuvo el gran mérito de haber descubierto lo que realmente nosotros sospechábamos, que era imposible que hubiera publicado tan pocos textos durante tantos años de exilio, ¿no? Uh-huh. Porque él se fue al exilio
al final del año 1977 y realmente volvió a Argentina para radicarse en Argentina en 1984. Entonces, Mauro confirmó la sospecha de que había escrito mucho más de lo que se sospechaba, digamos, ¿no? ¿Y cómo lo confirmó? Descubriendo que Antonio Di Benedetto firmó muchísimas notas, con seudónimos. Y bueno, entonces ese material recuperado por él, que lo trajo aquí a Brasil, fue objeto de un análisis muy profundo y muy detenido, muy lento de cierto modo, porque hubo que hacer un estudio, un análisis de estilo muy riguroso para tener la seguridad absoluta de que esas notas firmadas con seudónimos eran todas de Antonio Di Benedetto. Y así fue que fue naciendo el libro. Cuando yo hice de todos los seudónimos que él usó, yo seleccioné los más importantes, o sea, los seudónimos que usó para firmar las notas más importantes que él escribió. Y fueron 4 los seudónimos que seleccioné, y bueno, y así fue naciendo el libro que vos tenés ahí en tus manos ahora. Esta pasión por Di Benedetto, que recordemos que es el enorme escritor, aparte de periodista, que fue arrestado por la dictadura en la mañana del 24 de marzo de 1976. Estás haciendo mención a que a fines del año 77 consigue salir del país. Ahí va a ser ayudado, por lo que cuenta al menos Mario Vargas Llosa, para encontrar trabajos en Barcelona y en otros lugares. Esta pasión por Di Benedetto, ¿cómo empieza? ¿Cómo llega Di Benedetto a tu vida? Porque acá, más allá de tu sapiencia, de tu formación literaria, hay una pasión. No es la primera vez que visitas a Di Benedetto, digamos. No. La verdad que Di Benedetto es un objeto de estudio. Bueno, no me gusta mucho llamar a las personas que yo estudio como objeto de estudio, ¿no? Pero bueno, normalmente se las define como objeto de estudio en la academia, ¿no? Bueno, era un propósito de estudio, un interés de estudio, digamos, muy antiguo, pero que yo había ido postergando hasta que finalmente me decidí a abordar un estudio más sistemático sobre Antonio Di Benedetto. Y yo me di cuenta que lo que faltaba era de entender qué había pasado, qué había hecho Antonio Di Benedetto como periodista. No se sabía qué había escrito, nadie había buscado, rescatado y reunido su obra periodística. Y eso a mí me llamaba mucho la atención, sobre todo sabiendo que él había sido detenido. Se suponía, la verdad no se sabía, se suponía que había sido detenido por su actividad de periodista. Y entonces yo me pregunté qué habría escrito como periodista que le habría molestado a las autoridades que estaban ya, digamos, detrás del golpe militar del 24 de marzo del 76. Entonces eso me provocaba una gran curiosidad de investigación, no más que un personal, era como una curiosidad como investigadora, ¿no? Entonces yo decidí irme a vivir a Mendoza un año con la ayuda y la aprobación de mi universidad, que si no lo hubiera tenido, esa ayuda económica y ese apoyo impresionante de haberme dado un año entero, un año sabático para que pudiera ir a Mendoza, bueno,
no podría haber comenzado esas investigaciones, porque fíjate que es muy lejos, Florianópolis de Mendoza, y conseguir los materiales y buscarlos y encontrarlos era muy difícil a distancia, ¿no? Uh-huh. Y fue así que, bueno, me trasladé a Mendoza y estuve un año investigando en los diarios, bueno, principalmente en el diario Los Andes, donde había trabajado él, pero también hice investigaciones en Buenos Aires, en La Nación, Clarín, La Prensa, en fin. Fue una investigación muy ardua, porque tuve que, en muchos casos, buscar diario por diario. Claro. Diario por diario. No fue fácil, ¿no? Página por página. Durante años, ¿no? Muchos años, porque él trabajó en el diario de los Andes durante muchísimo tiempo. Entró con 22 años a trabajar al diario de los Andes y hasta que lo detuvieron en marzo del 76. Entonces fueron muchos años. Bueno, ahí yo pude recuperar una parte muy importante de su trabajo periodístico y también pude enterarme de las cosas que él permitió que se publicaran cuando él fue subdirector del diario, que en la práctica, la verdad, era el director del diario, ¿no? Porque claro, no había director. Era él el que cumplía las funciones de director. Con un perfil muy bajo, ¿no es cierto? Como director, de facto, iba a decir, que no sería el término más adecuado dadas las circunstancias, pero digo, que de hecho era el director, pero digo, con un perfil muy bajo. Cuidaba mucho de no promocionar sus libros, ¿no es cierto? No, lo que pasa es, él como periodista y como director periodístico del diario no tenía perfil bajo. Uh-huh. Él lo que tuvo, sí, eso yo lo defiendo, pero total, con absoluta convicción. Uh-huh. Él tenía, sí, una postura muy pudorosa en relación a no usar el diario que él dirigía para autopromoverse. Mira. No sé si se entiende. Sí. Un ejemplo que deberían seguir muchos, pero que bueno, que forma parte de la enseñanza que deja Di Benedetto, ¿no? Sí, la palabra sería pudorosa. Mucha gente piensa, teje especulaciones en relación a eso, uh-huh, con las que yo no concuerdo. Es que para mí, después de haber leído tantos documentos, tantas cosas, haber escuchado tanta gente hablando sobre Antonio Di Benedetto, pero principalmente haber leído toda su obra periodística, todo lo que yo pude rescatar, que es mucho más que lo que conseguimos publicar, porque si hubiéramos publicado todo, tendríamos no sé cuántos libros del tamaño de ese último que vos tenés. Sí, que es un tamaño generoso. Sí, generoso, serían varios volúmenes más. Uh-huh. Entonces, después de eso, yo puedo decirte con absoluta convicción de que él tuvo ese pudor de no usar el medio donde él tenía un cargo de dirección, o sea, era el jefe máximo de la redacción, uh-huh, no usarlo para autopromoverse. Claro. Y mucha gente no lo entiende eso, pero yo lo entiendo perfectamente, porque a mí me parece que hace parte de una ética inviolable que él tenía en relación a su práctica periodística. Entonces, así como esa, tuvo tantas otras, como por ejemplo permitir que se publicaran cosas que estaban censuradas, que no las podría haber publicado de acuerdo a las autoridades del diario y a las autoridades militares que ya estaban controlando la ciudad de Mendoza, la provincia de Mendoza. Claro, etcétera. Sí. Hay que pensar que por más que había un gobierno democrático, ya los militares se estaban haciendo cargo
de controlar lo que se publicaba o no se publicaba. No, claro, los militares y también las fuerzas policiales de Mendoza. Uh-huh. E inclusive he escuchado personas a las cuales yo entrevisté que me dijeron, uh-huh, así con total seguridad, de que estas autoridades militares uniformadas, digamos, uh-huh, fueron en algunas oportunidades al diario a decirle a Antonio Di Benedetto que no publicara, que no continuara publicando lo que estaba publicando o lo que permitía que se publicase en el diario. Qué bueno, no perdón, obedeció. qué bueno Uh-huh. que destaques esto, porque a veces hay sobre la figura de Di Benedetto, que era un señor con una vida social intensa, amorosa, digamos, cierta subestimación sobre su compromiso, como que pudo haber sido otro el motivo de la detención, más bien un tema de faldas, sí, y sin embargo... Sí, lo que pasa es que en sociedades donde la falsa moral uh-huh, muchas veces es lo que impera, sí, ¿no? Sobre sí, todo en una época en donde, digamos, las costumbres... Mendoza siempre fue una ciudad muy conservadora, aún uh-huh, lo es, sí, sí, pero no con esa intensidad, uh-huh, no con la intensidad de esas décadas de los años 60, 70, sí, claro que no más. Pero bueno, sabemos muy bien que en sociedades como las nuestras, digamos, donde hay una especie de falsa moral, muy uh-huh, diferente de otras sociedades, digamos, bueno, se puede decir muchas cosas, juzgar a los otros sin tener ninguna seguridad, y bueno, yo de verdad que como investigadora yo me apoyo en documentos y no en habladurías. exacto. Entonces, para mí eso no pasa de una habladuría uh-huh, sin ningún tipo de confirmación o documental o algo de ese tipo, ¿no? claro. Entonces, Robert Cox, que como todos sabemos fue el director del Buenos Aires Herald, uno de los diarios comprometidos, el diario más comprometido en la defensa de los derechos humanos durante la dictadura, me decía que él seguía la trayectoria periodística de Antonio Di Benedetto como director del diario, y que lo que estaba defendiendo claramente era a un hombre que había sido detenido justamente por eso, por no respetar la censura que les empezaban a imponer. Exactamente. Yo tengo la convicción absoluta de que fue así. Sé que Robert Cox también la tiene, uh-huh, y también una joven investigadora argentina muy valiosa, Natalia Gelos, también propone esa hipótesis en su libro que se llama Antonio Di Benedetto periodista, algo así. Uh-huh. Entonces, y así como Natalia, como yo, como Robert Cox, hay otras personas que también sostienen esa hipótesis, ¿no? Y que para mí es una hipótesis que ya está comprobadísima con toda la documentación que... Sí, lo demás es folclore, uh-huh, digamos. Lo demás para mí sí es folclore, es una forma también de despolitizarlo, Antonio Di Benedetto. Uh-huh. Es una forma de despolitizar o tornar apolítico un gran escritor como fue Antonio Di Benedetto, de modo a que no haya apropiaciones de su figura, de su memoria, por ciertos sectores más politizados de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Entonces, les guste o no les guste a algunos, Antonio Di Benedetto fue preso y intentaron destruirle la vida, uh-huh, por su conducta ética como periodista.
Y eso, yo no tengo la más mínima duda de eso hoy, ¿no? Y tratar de despolitizar a un escritor es un intento o una intentona, digamos, equivocada, o sea, destinada al fracaso, porque todos sabemos muy bien que toda literatura y todo arte siempre es político. Entonces no se puede despolitizar nada en el fondo, ¿no? Entonces yo viste, me quedo muy tranquila en relación a eso, porque yo sé que Antonio Di Benedetto hizo lo que hizo porque tenía un compromiso ético con su profesión, eso no tengo duda. Como bien sabés, bueno, el 2 de noviembre, que es el día del nacimiento de Antonio Di Benedetto, que se han cumplido los 100 años, es el día declarado por PEN Internacional como el día del escritor argentino en prisión. Esto ha comenzado este año, hemos presentado un video que hizo Unai Rivas Campo, que es el próximo invitado. Así que desde PEN, bueno, te queremos agradecer tu compromiso con la memoria y que seguramente vas a volver a Di Benedetto en alguna otra obra. Bueno, estas conferencias que cité en el exterior hacen que se conozca un poco más la obra de Di Benedetto, ¿no? Sin duda. Ahora me han llegado nuevos materiales para mis investigaciones, y ya estoy en marcha preparando un material muy novedoso, muy interesante, que, bueno, esperemos que el próximo año, al comenzar marzo, por ahí más o menos, podamos tener buenas noticias en relación a esos nuevos materiales. Y qué bueno que una sola editorial, estoy pensando, bueno, Adriana Hidalgo con una historia también, ella es la hija de Hidalgo Solá, el diplomático desaparecido durante la dictadura, que haya tomado este compromiso de nuclear, ¿no?, toda la obra de Di Benedetto, que no está desperdigada, digamos. No, sí, por supuesto que sí, porque es muy diferente cuando uno tiene acceso a la obra de un escritor publicado con un criterio uniforme dentro de un mismo proyecto editorial. Muy diferente es cuando uno tiene que andar buscando las diferentes ediciones, con criterios diferentes, muchas veces con errores o sin el cuidado de haber cotejado, ¿no? Las diversas ediciones, porque sabemos bien que Di Benedetto corregía, para las nuevas ediciones se interfería con correcciones y ese tipo de cosas. Entonces, Adriana Hidalgo ha hecho un trabajo editorial impecable, muy, muy bueno, con un criterio bastante uniforme, y ha convocado investigadores importantes, ¿no?, muy rigurosos, como Julio Premat, para revisar los originales y organizar, por ejemplo, cuentos completos, que es prologado por Julio, ¿no? Entonces, está muy bien, ¿viste?, el trabajo. Sí, y aparte estoy haciendo. Ahora le muestro al operador que estoy mostrando parte del interior del libro. Es tan cuidada la edición, ¿no es cierto? Y aparte, cuando presentaron el libro en las jornadas de Benedetto que tuvieron lugar en el Centro Borges, por ejemplo, convocó a gente tan prestigiosa como Monteleone, como Jorge Monteleone. Monteleone. Sí, sin duda. Jorge Monteleone es uno de los grandes críticos literarios de la actualidad de Buenos Aires, una persona con una formación muy importante, muy erudita y muy fuerte teóricamente.
en fin, una persona que tiene un gran conocimiento de la literatura argentina. Bueno, sabemos muy bien que publicó 2 libros hermosos como Poesía Argentina y Argentina como Narración, que son 2 volúmenes enormes que son imprescindibles, ¿no?, para la literatura de nuestro país. Y Jorge Monteleone sabe mucho sobre Di Benedetto y justamente fue convocado para esas jornadas. Y también otras personas, escritores, escritoras, estuvo Spiegelburg también, leyenda Di Benedetto, que fue un momento hermosísimo, sí, hermosísimo. Sí, sí. También se hicieron las jornadas en el Consejo Deliberante, donde estuviste vos también, y Robert Cox, que fue, bueno, esos placeres, esos gustos que te da la vida, tenerlo a él ahí, y bueno, también vino otro integrante de la secta de benetólogos, que es Jaime Correas, el periodista y escritor mendocino, y Roberto Ferro también por la universidad. Exacto, exactamente, fue una mesa muy hermosa. Realmente Jaime Correas tiene abundante material de sus investigaciones sobre Di Benedetto, sabe mucho, ha coleccionado muchísimas cosas, vive en Mendoza, o sea, y es muy generoso con la gente que se acerca a Di Benedetto, comparte su pasión generosamente. Sí, todo. Nosotros tenemos un diálogo muy grande y cada vez que necesitaba algo ha estado siempre presente, y del mismo modo yo en relación a lo que me piden, ¿no? Lo que me consultan. Y bueno, y Robert Cox fue una alegría enorme tenerlo en esa mesa, porque él tuvo una importancia muy grande para que no lo desaparecieran a Di Benedetto, porque a mí me parece que lo que querían hacer era eso, ¿no? Entonces él fue uno de los que luchó con mucho empeño para que lo liberaran, le devolvieran la libertad. Ese día en la legislatura compartió la dedicatoria de un libro de Di Benedetto del 2 de septiembre, en un almuerzo que tuvieron en Buenos Aires, le regaló un libro de él y se lo dedicó. Y Robert Cox, con mucha modestia, ocultaba esto a un gran hombre, que era lo que decía la dedicatoria. Y cuando le consulté a Jaime Correas, que estaba al lado mío, le digo, ¿pero cuándo salió Di Benedetto de la cárcel? Me dice, fines de agosto. O sea, apenas salido de la cárcel, lo que hizo fue ir a agradecerle a Robert Cox, ¿no es cierto? A Robert Cox, sí, exacto. A Robert Cox hay que agradecerle mucho, porque ayudó a muchos argentinos, la verdad. Exactamente. En estos momentos tan difíciles, inclusive poniendo en riesgo su propia vida. Sí, yo de hecho en un homenaje que se le brindó en el seminario rabínico, decía, él tenía todas las excusas para mirar a un costado y nadie le hubiera dicho nada, porque era extranjero, representaba un medio que tenía intereses en otros países, no aquí, y había sido amenazado por las organizaciones guerrilleras, y sin embargo nada de eso tomó como excusa para involucrarse como se involucró en la defensa de los derechos humanos. Así exactamente, exacto, eso es lo que digo, ¿no? O sea, fue un acto sin ser partidario, sin tener partido político, fue un acto político el de él también. Absolutamente. Porque lo político va más allá de lo partidario. Va más allá de lo partidario. Lo político tiene que ver con la ética también. Y el compromiso ético de Di Benedetto, así como el de Robert Cox,
es innegable, Ujú. sin ninguna necesidad de haber seguido mandatos partidarios. Ellos defendieron la libertad, Ujú. defendieron la libertad de expresión, defendieron la democracia, y por eso arriesgaron sus vidas, ¿no? Ujú. Uh-huh. Liliana, bueno, te queremos agradecer y también te quiero decir que cuanto más hablas, más se me ocurren ideas para explotarte, porque te has integrado apenas a Argentina, entonces ya ahora sos pasible de ser llamada para escribir artículos Sin duda. y esto Sí. va a ocurrir próximamente. Así que te quiero agradecer, Bueno. y te vamos a despedir con música de tu país de adopción. Y vos sabés que yo tengo un amigo en el sur, en el sur de Brasil, que se llama Rogério, así que pidiéndole disculpas por mi sotaque, por mi acento, vamos a despedirte con una canción de la recordada Gail Costa, que es Forza Extraña. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias, Gabriel. Un abrazo grande. Un abrazo.